Televisa presenta. Hola, buen día. Mis compañeros Angie, José y yo les presentaremos los grupos revolucionarios en la Revolución Mexicana. Los grupos revolucionarios de los que les hablaremos para empezar serán los maderistas, que de estos les hablará mi compañero José a continuación. Mi compañera Angie les hablará sobre los zapatistas y villistas. Y finalmente yo les hablaré sobre los orosquistas y constitucionalistas. Los dejo con mi compañero José. El maderismo. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Su objetivo principal era lograr la regeneración democrática de México a través del sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios políticos. El líder de este grupo revolucionario fue el empresario y político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. En 1908, Madero escribió su libro llamado La sucesión presidencial en 1910, en el cual hizo una dura crítica al poder absoluto y a la perpetuación de Porfirio Díaz en la presidencia y puso la creación de un régimen democrático. Los grupos revolucionarios maderistas. Francisco y Madero. En la siguiente diapositiva les mostraremos imágenes de Francisco y Madero y algunos de sus aliados. Los zapatistas. ¿Quién fue el líder de los zapatistas? Fue Emiliano Zapata Salazar, mejor conocido como el caudillo del sur, el héroe más querido del conflicto armado entre 1910 y 1915, que cambió la historia de México. Él participó en el Plan de Ayala, pero ¿qué fue el Plan de Ayala? Fue una proclamación política. Fue promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, dentro de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1911. El espíritu del movimiento campesino se resumió con el Plan de Ayala y concluyó la proclama con el lema Libertad, Justicia y Ley. Con el Plan de Ayala se restablecieron los territorios controlados por el zapatismo, un modelo de gobierno basado en la autoridad de los pueblos. Aquí se puede apreciar una foto de Emiliano Zapata de Salazar, comandante de los zapatistas. Y aquí se pueden apreciar unas imágenes del grupo revolucionario zapatista. Los orosquistas, comandados por Pascual Orozco, fue un grupo conformado por campesinos, obreros y clase media de diferentes estados del norte, como Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, principalmente. El objetivo de su movimiento fue alcanzar los ideales del Plan de San Luis y el pleno reconocimiento al Plan de Ayala. El lema de su movimiento fue Reforma, Libertad y Justicia, y en este se incluyeron todos los grupos desafectos a Madero. Desde Torreón avanzaba la columna federal del mando del general Victoriano Huerta. La rebelión orosquista fue un movimiento político-militar que puso en serios aprietos al gobierno de Madero. Un dato curioso es que la rebelión orosquista fue más violenta que los zapatistas. Como aquí se puede ver, ese es Pascual Orozco, comandante de los orosquistas. Aquí se pueden apreciar unas fotos. Los villistas. ¿Qué fue el villismo? Fue un movimiento político y social heterogéneo de carácter agrista liderado por el general Francisco Villa. Pero, ¿quién fue Francisco Villa? Francisco Villa, su nombre real es Doroteo Arango. Fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910. En 1913 forma la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y a Venustiano Carranza en contra del Victoriano Huerta. Gracias a su participación en el conflicto armado, se consiguió derrocar el régimen dictatorial y represivo de Porfirio Díaz. Además, su sacrificio impulsó la promulgación de leyes que, con el tiempo, devolvieron las tierras a los agricultores y reconocieron el derecho de los indígenas sobre los territorios ancestrales. Y aquí se puede apreciar a Francisco Villa, líder del grupo revolucionario de los villistas. Y aquí se puede apreciar a Francisco Villa junto a su grupo revolucionario, los villistas.
Los constitucionalistas, comandados por Venustiano Carranza, fue un grupo de jóvenes militares que luchaban por la democracia y el retorno de la Constitución de 1963 y de Juan Bosch junto con el pueblo. Se propusieron el restablecimiento de un gobierno constitucional en México, mientras verificaban lo inadecuado de la Constitución mexicana y de otras leyes, procuraron reformarlas a fin de poseer un sistema apropiado para el país. Lograron derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva Constitución mexicana que fue la más avanzada de su época por incorporar por primera vez los derechos sociales. Como se ve en la imagen, ese es Venustiano Carranza, comandante de los constitucionalistas. Aquí se pueden apreciar algunas fotos de los constitucionalistas. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la rezaba.